El año es 2021. Khamzat Chimaev se retira de una pelea con Leon Edwards debido a complicaciones de salud persistentes por el COVID-19. Se veía increíble. ¿Sabes? Últimamente ha sido difícil meterlo en el octágono. Cada vez que está cerca de pelear, se enferma gravemente. La comunidad de MMA lamentó la situación, ya que parecía que una de las mayores promesas en la historia del deporte podría verse obligada a retirarse prematuramente. Khamzat ni siquiera puede hablar, ¿sabes? Tiene la fiebre tan alta, el dolor de cabeza es tan fuerte, ya sabes, dolor muscular y todo eso. Luego vino una ambulancia y lo llevó al hospital. E incluso cuando estaba en el hospital me llamó. Cuando me llamó pensaba que iba a morir. Entra el presidente de Chechenia, Khamzat Kadyrov, quien anunció que Khamzat, de hecho, no se retiraría del deporte después de todo. Fue en este momento cuando muchos fanáticos de las MMA conocieron por primera vez a Khamzat Kadyrov, y muchos no se detuvieron a pensar quién era este hombre. Su peleador favorito finalmente regresaba, y eso era todo lo que importaba. Pero para aquellos que investigaron un poco más, se revelaba una historia oscura de violaciones a mujeres, purgas anti-gay, secuestros, asesinatos, tortura de activistas de derechos humanos, críticos y sus familiares en toda Chechenia y en el extranjero. Esta es la historia del Señor de la Guerra y el Lobo. Para entender realmente cómo opera Khamzat Kadyrov hoy en día, tenemos que comprender de dónde viene. Tras el colapso de la Unión Soviética, grupos separatistas en Chechenia lucharon por su independencia de la Federación Rusa. Un hombre llamado Aslan Moshkoshidov lideró la resistencia y se convirtió en el nuevo presidente de Chechenia. Fue ayudado por el gran muftí de Chechenia, Ahmad Kadyrov, el padre de Khamzat. Después de muchas batallas arduas, los rusos accedieron a firmar un tratado de paz e incluso a pagar indemnizaciones de guerra al Estado checheno. El tratado fue visto como una gran causa de celebración en Chechenia, pero la independencia de Rusia sería breve y fugaz. En agosto de 1999, un grupo de terroristas islámicos llevó a cabo un atentado con bomba en Rusia, que mató a más de 300 personas. Aunque los terroristas provenían de Chechenia, no había indicios de que actuaran en nombre del Estado checheno, ni en interés de su pueblo. Aunque Chechenia expresó que no tenía nada que ver con el ataque, Rusia no les creyó. En 1999, Moscú anuló el Tratado de Paz e invadió nuevamente la República Separatista. Fue en ese momento cuando el padre de Khamzat, Ahmad Kadyrov, decidió cambiar de bando y ofreció su apoyo a las fuerzas federales rusas. Kadyrov es un traidor, lamentablemente. Por supuesto, si nos preguntas por qué permitiríamos que este asunto quedara dentro de las fronteras para que una persona como Kadyrov represente al pueblo checheno. El presidente Moshkoshidov lo destituyó del cargo de muftí principal, pero el daño causado por la traición ya estaba hecho. Al año siguiente, Rusia ocupó todo el territorio checheno, reescribió la constitución y asesinó a Moshkoshidov en 2005, mientras negociaba para poner fin a la guerra. Es importante tener en cuenta que, en el punto más álgido de este conflicto, Khamzat apenas tenía 6 años. Como recompensa por cambiar de bando y ayudar a Rusia a aplastar la resistencia chechena, Kadyrov fue declarado nuevo presidente de Chechenia por el propio Vladimir Putin, siempre y cuando se mantuviera pro-Moscú, por supuesto. Pero esto resultaría contraproducente no solo para Ahmad, sino para toda Chechenia. Esta guerra solo radicalizó aún más al movimiento separatista checheno y evolucionó hacia una red militante panislámica. Y apenas un año después de ser declarado presidente de Chechenia fue asesinado. De repente, una enorme explosión. Una bomba detona en la tribuna de honor. El presidente Kadyrov está herido y muerto. El líder rebelde islamista checheno Shamil Basayev se jactó de haber pagado $50,000 por el atentado. En un verdadero estilo democrático, ya se entendía que sería Khamzat quien naturalmente asumiría el cargo de presidente tras su padre, y recibió el liderazgo por parte de Putin en 2007. A pesar de que la región se encontraba en una crisis económica tras el fin de la Segunda Guerra de Chechenia, a Kadyrov le importaba poco redistribuir la riqueza acumulada por familias elitistas como la suya. Poco después de asumir el cargo, Kadyrov construyó un palacio presidencial en un terreno de 30 acres, con su propia prisión personal en la propiedad,
que costó alrededor de 1.500 millones de rublos. Otro ejemplo del gasto extravagante de Hamzat provino de un diplomático estadounidense, quien recordó que Kadyrov asistió a la boda de un amigo y le regaló a la pareja un lingote de oro de 5 kilos como obsequio de bodas, mientras muchos de su pueblo luchaban por tener un techo y alimentarse. Aún más perturbadores fueron los informes de personas lanzando dinero en efectivo a los niños, que eran obligados a bailar para él en otra boda. Kadyrov expresó su apoyo a su jefe de policía, quien se comprometió con una joven de 17 años que había sido obligada a casarse con él. El líder de Chechenia ha dado su bendición a un jefe de policía que tomó como segunda esposa a una joven de 17 años en un matrimonio forzado. Entonces, ¿de dónde proviene todo este dinero? Según un informe de Ilya, Rusia entrega a Chechenia más de 464.000 millones de rublos en subsidios. Sin embargo, Kadyrov ha estado tomando este dinero y utilizándolo para su propio beneficio personal. En resumen, los fondos públicos están siendo canalizados a través de la organización benéfica Fundación Kadyrov. Pero según Dmitry Medvedev, los fondos federales a menudo no llegan a la gente. Sabemos dónde desaparecen. Es obvio. Están siendo robados. Como todos sabemos, con gran riqueza viene un gran poder, y una vez en la cima, quienes ocupan ese lugar rara vez entregan las riendas del control sin luchar. En un intento por aferrarse con fuerza al poder que tenía, Kadyrov comenzó a eliminar a sus oponentes políticos y a aplastar a cualquiera que intentara resistirse a su milicia kadyrvista. Una amplia gama de organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos han denunciado la abundancia de desapariciones forzadas, torturas y asesinatos. Las personas que dicen estas cosas guardan silencio sobre Jerusalén, donde se dispara a personas desarmadas. Guardan silencio sobre países enteros que están siendo destruidos, como Siria, Irak, Libia, Egipto. Varios chechenos que anteriormente se enfrentaron a Kadyrov han sido asesinados. Varios testigos confirmaron la existencia de una lista de asesinatos con 300 nombres, que el presidente checheno está eliminando poco a poco. La Sociedad para los Pueblos Amenazados, GFBV, han condenado a Kadyrov como criminal de guerra, alegando que hasta el 75% de los recientes casos de asesinato, tortura, violación y secuestro en Chechenia han sido cometidos por las fuerzas paramilitares de Kadyrov. Pero no vayas a hablar en contra de nada de eso. Voy a ir allí y voy a averiguar qué está pasando. Voy a echar un vistazo a la puerta, voy a mirar la puerta. Voy a ir a la siguiente y luego a la siguiente. Han comenzado estas iniciativas de derechos humanos. La Fundación Internacional Helsinki para la Lucha por los Derechos Humanos también ha confirmado la existencia de varios lugares de detención ilegales en toda Chechenia, gestionados por Kadyrov. Ahora quienes investigan abusos graves están siendo amenazados ellos mismos. Este fue un ataque incendiario contra el último grupo de derechos humanos que aún operaba en Chechenia. No son solo los líderes políticos y las familias de los rebeldes a quienes Kadyrov quiere erradicar de la región. También quiere eliminar a cualquiera que tenga algún recuerdo de sus atrocidades. Después de los numerosos conflictos en la historia reciente, personas desplazadas y desesperadas huyeron a los campos de refugiados. Kadyrov pidió que se cerraran estos campos, dispersos por toda Chechenia. Kadyrov dijo que los grupos de derechos humanos son enemigos del pueblo. No existirán aquí. Pero una vez que el poder fue consolidado y su posición asegurada bajo la atenta mirada de Putin, Hamzat comenzó la eliminación de otros indeseables. Y en abril de 2017, 6 meses antes del debut amateur de Hamzat, los medios internacionales informaron que hombres homosexuales en Chechenia estaban siendo arrestados, detenidos y torturados como parte de una purga homosexual a nivel regional. Gorich 229. El vicesecretario de Asuntos Exteriores del Reino Unido, Sir Alan Duncan, dijo al Parlamento británico que había sido informado de supuestos planes para eliminar a la comunidad gay de Chechenia antes del inicio del Ramadán en mayo. Pero cuando se le preguntó al respecto, Kadyrov inicialmente negó la afirmación. Sin embargo, a medida que continúa explicando, su retórica sobre las personas homosexuales adquiere un tono genocida familiar. Todos aquellos que defienden a los grupos de derechos humanos y a los gays que supuestamente tenemos en la República de Chechenia son agentes extranjeros.
Han traicionado a su país, a su gente, a su religión. Todo lo que da el monasterio y todo lo que ofrece y todo lo que representa y todo lo que simboliza. Esta es la parte de Kanado, pero el monasterio en su totalidad, todo. Siempre aprenderé la puñeventana. Deja de estar cerca del acoso. Este es el camino correcto. Más pruebas de esta purga salieron a la luz cuando un denunciante llamado Maxim Lapinov dio detalles de su experiencia al ser detenido en una prisión anti-gay. Era muy espeluznante. Era de unos 2 por 2 metros y 1 por 4 metros y esta cámara simplemente se cayó. Lapinov no es de ayer ni del día anterior, pero está fresco, recién absorbido por el tablero. Era originario de Serbia y llegó a Chechenia por negocios en 2015. Como extranjero, se sentía seguro siendo abiertamente gay, sin temer ninguna represalia. Sin embargo, en 2017, fue arrestado y arrojado a un sótano empapado de sangre, donde fue golpeado repetidamente durante casi 2 semanas, hasta que firmó una confesión confirmando su homosexualidad y prometiendo no hablar nunca de su tiempo en prisión. Ya me estaba cayendo de pie porque no podía mantenerme en pie. Tenía rotas las piernas, las caderas, los glúteos, la espalda. Nos hacían respirar, nos obligaban a ponernos de pie y de nuevo comenzaban a golpearnos con amenazas, acusaciones, gritos. Ellos se escuchaban por todo el sótano y eran terribles. Supongo que a uno de ellos lo golpeaban con una vara porque había un hombre adulto, con una voz tan ruda que estaba corriendo. Obviamente, Maxim no cumplió con la última parte de su castigo y se convirtió en el primer testigo en hacerlo público. Sin embargo, los activistas de derechos humanos dicen que no esperan que los chechenos étnicos sigan los pasos de Lapinov. Como serbio, Maxim no tenía familia en Chechenia que pudiera ser amenazada y probablemente fue arrestado en primer lugar porque lo confundieron con un nativo de la región. Se sospecha que más de 100 hombres homosexuales han sido detenidos de esta manera, y el Washington Post ha confirmado que se han estado llevando a cabo asesinatos por honor, los cuales Kadyrov ha apoyado públicamente. Pero los abusos de los que hemos oído hablar son extremadamente graves y aún continúan. ¿Pero qué tiene que ver todo esto con las MMA? Entre las muchas facetas de su figura pública, el interés de Kadyrov por las artes marciales mixtas destaca no solo como un pasatiempo, sino como un inquietante reflejo del uso que su régimen hace del deporte con fines políticos y propagandísticos. La implicación de Kadyrov en las MMA va mucho más allá de ser simplemente un aficionado. Él fundó el club de luchadores Ahmad MMA. Nombrado en honor a su padre, Ahmad Kadyrov, ha promovido agresivamente el deporte dentro de Chechenia. El club ha atraído a varios luchadores de alto perfil, a menudo seducidos por contratos lucrativos y la promesa de instalaciones de entrenamiento de última generación. En 2016, Kadyrov televisó un evento de MMA con la participación de niños pequeños, algunos de tan solo 8 años, lo que provocó indignación cuando surgieron videos de ellos participando en combates de contacto completo. Esta explotación de niños como espectáculo público subraya un patrón más amplio de utilizar las MMA para reforzar una imagen de Chechenia como una especie de Esparta moderna. Fedor Emelianenko se pronunció públicamente en contra de estas competiciones en las redes sociales. Una declaración tan contundente condenando la pelea que, por cierto, ha sido eliminada desde entonces. Hablaremos de eso más adelante. Antes, su hija fue atacada violentamente en lo que se espera haya sido una represalia por sus declaraciones. La hija de Fedor, su hija del medio, de 16 años, iba camino a la escuela en Moscú, cuando un agresor no identificado apareció de la nada y básicamente la pateó en el pecho y tuvo que ser hospitalizada. Además, el patrocinio de las MMA por parte de Kadyrov sirve como un medio para afirmar su poder y control. Los luchadores asociados con Ahmad MMA a menudo se convierten en ejecutores simbólicos de su régimen, con sus victorias en el ring reflejando la narrativa de fuerza y dominio de Kadyrov. Ingresar el lobo. El luchador que sin duda ha captado más la atención de Kadyrov es el peso mediano de la UFC y nativo de Chechenia, Khamzat Chimaev. Quiero pelear, solo pelear con luchadores. Me encanta pelear. Quiero pelear, destrozar a alguien, ganar dinero. Estoy debajo de ti, ves, hermano. Voy a tomar el balón. Famoso por su estilo agresivo y su personalidad,
todos vine aquí por todos. Matar a todos. Soy el campeón, soy el rey. Fuera de aquí. Chimaev encarna todo lo que Kadyrov quiere que creas sobre Chechenia, que es un paraíso hipermasculino que produce a los luchadores más temibles del mundo. Y en la superficie, Khamzat parece estar más que dispuesto a seguir con esto, viéndose regularmente abrazando a Kadyrov y recibiendo lujosos regalos de él. También colabora con la propaganda estatal. Se publicó un video de Kadyrov y sus hijos golpeándolo durante un entrenamiento de sparring, ya sea que la implicación sea que Khamzat y sus hijos adolescentes pueden vencer a un contendiente de alto nivel de la UFC, o que simplemente los entrena para convertirse en grandes luchadores. Deben ser una familia temida y respetada. Hablando del tema de exagerar la destreza en combate de su familia, se pueden encontrar muchos videos de los hijos de Kadyrov participando en competiciones amañadas, con detenciones tempranas por parte del árbitro. Y parece que los dos son muy cercanos. Chimaev a veces acompaña en la esquina a los hijos de Khamzat cuando compiten, y Kadyrov incluso asistió a la boda de Khamzat. A pesar de todo esto, las cosas podrían no ser tan claras. En Chechenia es totalmente diferente cuando creces en ese mundo. Siempre había militares, ya sabes. Venían a tu casa y revisaban tu casa. Y todo lo que mucha gente realmente está diciendo, soy del gueto, soy de esto y aquello, no es lo mismo. Sale de una Chechenia buscando una vida mejor en Suecia, pero cuando se hizo popular, se halló como la herramienta de propaganda del dictador. No es una falta de conciencia sobre las profundidades más oscuras de lo que Kadyrov está dispuesto a hacer. Lo que hace que Chimaev sea tan sumiso es el hecho de que sabe perfectamente lo que le sucede a los opositores políticos. Fíjate cómo la mezcla típica de intensidad con un toque de jovialidad parece haber desaparecido. El comportamiento de Khamzat cuando se le pregunta sobre las violaciones de derechos humanos de su amigo. ¿Quieres interrumpir la entrevista? ¿Qué? ¿Quieres interrumpir la entrevista? También sabemos que tanto las guerras en Ucrania como en Palestina son conflictos cuyo fin Khamzat desea sinceramente. Sin embargo, Kadyrov sigue desempeñando un papel activo en ayudar a los esfuerzos de Rusia por tomar cada vez más territorio ucraniano, lo cual sin duda debe dolerle a Jumaid. Estamos cumpliendo todas sus órdenes y nuestro objetivo es actuar hasta la victoria. Los residentes de la región apoyan plenamente la implementación del SMAO y lo consideran necesario para alcanzar sus metas y objetivos. Y no olvidemos lo que le ocurrió a Abdul Karim Adilov, otro de los antiguos favoritos de Kadyrov, que también luchó en la UFC. Aunque Adilov había vencido a un joven Yuri Prohashka, su historial estaba inflado con muchos peleadores de menor reputación. Tuvo una sola pelea en la UFC y luego fue retirado de inmediato para pelear con rivales de bajo nivel en boxeo, ya que, al parecer, se le utilizaba más como un símbolo del deporte de combate en Chechenia que como un verdadero contendiente a algún título importante. Luego fue nombrado viceprimer ministro de Chechenia. Pero tuvo un desacuerdo con Kadyrov y se retiró del gobierno. Karim Adilov fue encontrado muerto solo unas semanas después. Al comprender plenamente el alcance de lo que podría estar en juego para Chimaev, debemos tener cuidado de no apresurarnos a juzgar. Sin embargo, no se puede decir lo mismo de aquellos que se apresuran a defender a un hombre que ha matado incontables personas inocentes que parecen tan deslumbradas por los brillantes adornos que se les presentan, que no logran ver las atrocidades que ocurren justo a su alrededor. Y el tipo es básicamente un asesino, el jefe máximo. Sí, creo que es como el mejor amigo de Putin. Sí. Es como, no es una buena persona. Y ellos fueron a la fiesta de cumpleaños de su hijo. A nivel internacional, la asociación de Kadyrov con las MMA ha provocado tensiones con varias organizaciones deportivas. Los peleadores y promotores a menudo se ven atrapados en un dilema moral, lo que significa que luchadores como Khamzat tienen restricciones extremas en los países donde se les permite competir, además de sus complicaciones de salud. Muchos han teorizado que la relación de Kadyrov con Chimaev podría ser la razón de la reciente inactividad de la nueva estrella. De cualquier manera, parece poco probable que Khamzat haya elegido que su vida se desarrolle así, ahora confinado a las fronteras de los Emiratos Árabes Unidos, y con cada uno de sus movimientos dictado por un señor de la guerra inestable. Entonces, nos vemos pronto, es como donde no puedes entrar a ningún país. Pero eso no significa que todos en casa en Chechenia tengan compasión por Khamzat. Todavía hay quienes recuerdan la traición que el padre de Kadyrov cometió contra quienes luchaban por la independencia de Rusia, y no ven con buenos ojos que Khamzat cumpla las órdenes de sus descendientes.
La oposición chechena afirmó recientemente que Kadyrov había sido ingresado al hospital después de que su salud se deteriorara mientras se recuperaba de una insuficiencia renal. Pero, al más puro estilo de Kadyrov, publicó videos de sí mismo arrastrando autos en una demostración exagerada para probar su vitalidad. Pero parece que protesta demasiado, como afirmó The Guardian. A pesar de insistir en que gozaba de buena salud, las apariciones públicas de Kadyrov lo mostraban con el rostro hinchado, el habla arrastrada y con mucha dificultad para mantenerse despierto. El fallecimiento repentino de dictadores por problemas de salud suele ser romantizado por quienes desean ver el fin de sus regímenes. Pero cuando un tirano muere sin un cambio estructural, otro ocupa su lugar. Es probable que la dinastía Kadyrov continúe a través de sus hijos, y con Putin manteniendo una mirada vigilante. Uno de los aspectos más preocupantes de la implicación de Kadyrov en las MMA es su uso del deporte como herramienta de propaganda estatal. Esta fachada oculta los problemas subyacentes de graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo informes de ejecuciones extrajudiciales, tortura y persecución de personas LGBTQ. El interés de Khamzat Kadyrov por las MMA es mucho más que un pasatiempo personal. Es una extensión estratégica de su régimen autoritario. Al entrelazar el deporte con la propaganda estatal, Kadyrov no solo refuerza la imagen de su régimen, sino que también perpetúa una cultura de violencia y control. Eso tiene graves implicaciones para los derechos humanos en Chechenia. Uno puede esperar que la comunidad de MMA se mantenga vigilante y crítica ante cualquier asociación que legitime o pase por alto las inquietantes realidades detrás de los esfuerzos de Kadyrov en las MMA. Pero, ¿lo hará